Yo no conozco la O. Me dicen que es redondita. Mi madre tan pobrecita que a mí no me la enseñó. Yo no conozco la O. Las letras se van al diablo, porque escribirlas no sé. Pero yo cuando les hablo, todas se ponen de pie, todas se ponen de pie. Yo no me daba cuenta de que yo era una mujer que tenía derecho, sobre todo, ¿no? Derecho a sentir, a la opinión. Yo no me daba cuenta de eso. Es por eso que cuando yo, digamos, salgo a las organizaciones, veo otras realidades, entonces me doy cuenta de que sí, yo soy una persona que valgo, ¿no? Soy una persona que tengo derechos. Soy una persona que sé pensar por mí misma, ¿no? La violencia que pasó en mi familia, ha habido secuelas en mis hijos. O sea, mis primeros hijos son un poco violentos. Han bajado en sí, porque yo también, por las mismas capacitaciones que yo he estado recibiendo, yo también he sabido cómo tratarlos a ellos, ¿no? Me aprendí a desenvolver. Ya no era la persona tímida de antes de, ay, tengo miedo, no. Cuando había una charla, Verónica, vas a dar esta charla con tal persona. Ya, voy a darlo, me arriesgaba. Ya no era esa persona tímida. Y comparando a años atrás, me pongo a pensar, digo, que yo era así, ¿no? Y ya he cambiado. Nadie dijo que vivir fuera fácil, que no vinieran tempestades, ni luchas, ni farsas. Nadie dijo nunca cómo debía el ser humano sortear las piedras del camino, ni mucho menos cómo sacar partido de cada tropiezo. Estas mujeres, Rita Valer, Elena Ñaupari y Verónica Valladares, son un ejemplo de cómo la educación y la oportuna transmisión de conocimientos pueden hacer cambiar los destinos más adversos. Tomando como escenario el Perú posfujimorista, una sociedad empobrecida, desgastada en lo moral y debilitada por el escepticismo y el odio, estas mujeres han sabido cómo dar un impulso a sus vidas y orientarlas hacia el servicio a las comunidades a las que pertenecen. La ciudad de Lima ha venido sufriendo desde los años 60 la afluencia sistemática de pobladores llegados del interior del país. El progresivo declive del sector agropecuario, sacrificado en aras del libre mercado, el centralismo impuesto por la capital y la posterior amenaza, ya en los años 80, de grupos terroristas, han sido las causas de este éxodo masivo. El distrito de Comas, situado en el cono norte de la capital limeña, con algo más de 500.000 habitantes, ha sido uno de los principales receptores de esta migración interna. El proceso de invasión de los cerros de Comas, siempre excluido de las políticas de apoyo estatal, se ha llevado a cabo desde entonces de manera irregular y descontrolada, dando lugar al hacinamiento y a la creciente miseria de miles de familias que encuentran un lugar para vivir en estos asentamientos humanos. Mucha gente al menos vino acá a Lima, ¿no? Y decía porque no se podía vivir allá en la sierra. Ahí mataban, dice, mucha muerte. Entonces, ellos cuando vienen acá a Lima, al menos los hijos de ellos, hablan quechua. Yo sé que ellos hablan quechua porque su mamá siempre les ha hablado. Estas gentes de provincias instaladas en Lima han quedado desvinculadas de sus poblaciones de origen. Su cultura, sus costumbres, su lengua, se ha visto relegada a pequeños espacios, unas veces por rechazo de la cultura dominante y otras por una sencilla cuestión de inutilidad. El empleo de lenguas como el quechua y el aymara, el analfabetismo y el desconocimiento de las leyes del nuevo medio social sitúan a estas personas en una delicada situación. Sin embargo,
Es en esos modestos espacios populares donde subyacen aún con fuerza los fermentos organizativos del pasado cultural andino. A través de su trabajo como defensora de derechos y de su propia experiencia vital, Rita Valer ha conocido de cerca la vida de estas personas. Yo me siento identificada con los problemas de mis hermanos provincianos. Aunque yo haya nacido acá, yo sé que cuando ellos vienen acá sufren bastante porque ellos vienen quizás para mejorar su situación económica, su situación con respecto a la educación, pero acá se dan con una realidad muy chocante porque acá todo cuesta, acá todo es más caro. Entonces muchos de ellos a veces trabajan, como se dice, con unos sueldos que son bien miserables, ¿no? Bien miserables, que apenas les alcanza para vivir. Entonces, a veces la pregunta sería, ¿no?, si mejor no se hubiesen quedado donde estaban. Entre las poblaciones más desfavorecidas que habitan los cerros de Comas, aún pueden distinguirse colectivos sometidos a una opresión social añadida. Hablamos de las mujeres, la mayoría de ellas madres. Hablamos del casi institucionalizado maltrato en los hogares. Hablamos de otro grave prejuicio que domina la ética de la sociedad peruana, la desigualdad entre los sexos y la consecuente hegemonía del hombre, en muchos casos traumática e irracional. Vi conflictos y vi también que los maltratos de las mujeres que tenemos acá eran de más que nada del machismo que el esposo daba hacia sus mujeres. Entonces, conversando con ellas mismas, empezamos pues a dialogar, a conversar en que no deberían dejarse maltratar, que no debería haber eso del maltrato. Entonces, ellas pues me contaban sus problemas, sus casos, y luego yo conversaba con el esposo. En el camino hacia la superación de la propia experiencia del maltrato, Elena Ñaupari tiene la oportunidad de escuchar el testimonio de otras mujeres. El efecto especular que generan estas dinámicas de comunicación social desvela la necesaria coherencia de conceptos claves como la autoestima y la equidad de género. Así, la teoría pasa a la práctica a través de un arduo ejercicio de cambio personal. Me hicieron una pregunta a un doctor, ¿no? El por qué yo estaba recibiendo eso, el por qué yo me dejaba maltratar. ¿Por qué? ¿Yo tendría alguna culpa en eso? O sea, eso me dejó en el aire esa pregunta a un doctor, que en realidad yo pensé, dije, yo también, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Entonces, al preguntarme yo el por qué, no había una respuesta, pues, que sea una respuesta, decir no por tal motivo. Entonces decidí salir de todo eso, ¿no? Entonces yo también agarré esa pregunta para las mujeres maltratadas, el por qué. ¿Por qué ellas se dejaban maltratar? ¿Por qué ustedes se dejan maltratar? No, pero es por... Y ellas me decían por lo económico, me decían porque, bueno, era el papá de sus hijos y tenía que soportarlo. Cosas así, ¿no? Entonces, bueno, también le empecé a decir que nosotras somos seres humanos, mujeres, porque igual, o sea, empecé ya a ver lo que era la equidad de género, ¿no? Porque en realidad yo ya me estaba capacitando en todo eso, ¿no? En liderazgo, en ser, cómo conducir a mi comunidad, cómo orientarlas. Entonces yo también empezaba a motivarlas, ¿no? Que siguieran lo mismo, a que ellas, que se quieran ellas mismas, como a nosotros mismas nos decían, ¿no? Primero tenemos que querernos nosotras. La capacitación como promotora en distintas áreas de atención social ha permitido a Verónica Valladares tomar conciencia de los errores de su propia educación, del contexto familiar y social en el que tuvieron lugar y de dar así un giro oportuno en la educación de sus hijos. Lo que yo he vivido en mi casa, no llevarlo con mis hijos. Por ejemplo, si mi mamá no me enseñó, ¿no? O no me orientó como mujer, quizás por un poco de vergüenza, entonces yo no. Yo sí tengo que ser, más que madre, amiga de mi hija. ¿Qué es equidad de género? Así,
Mediante la transmisión de las propias experiencias y la puesta en práctica de nuevos hábitos educativos y renovadas pautas de comportamiento en los hogares, se ha conformado una prometedora cadena de activismo doméstico y social. La señora nuevamente viene, golpeada. Mire que me ha golpeado. Y la señora tomó una decisión de separarse. Y se había separado y se había ido a la casa de sus papás. Después la señora regresa al mes, me acuerdo, y me dice, señorita, me dice, gracias. ¿Por qué le digo, señora? No, me dice, he seguido su consejo, me he ido a la casa de mis papás, he dejado a su papá de mis hijos, ahora me he conseguido un trabajito, me siento bien, porque tengo mi platita, ya no estoy esperanzada que si él me da o no me da. Y mi hijo está feliz, me dice. Yo pensé que mi hijo iba a estar traumado, llorando por su papá. Mi hijo, señorita, me dice, ¿sabe lo que me ha dicho ahora? Me dijo, ¿qué señor? Amá, si tú no te separabas de mi papá, yo me escapaba de la casa. Entonces, ya ve, señora, le digo, usted no pensaba en el hijo, usted no le preguntaba. Siempre es bueno preguntar a los hijos, hija, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿No? Entonces, tomar la mejor solución. Porque si vamos a estar pensando que no es nuestra idea, nosotros podemos pensar que el bebé se puede traumar porque se separan de sus papás. Pero si vemos que hay una anomalía, que se orina, que está bajo rendimiento en el colegio, quiere decir que él ya está psicológicamente teniendo problemas de la situación que estamos viviendo. En una sociedad democrática que hereda el escepticismo y la ceguera de una crisis de valores, la educación ha de ser el estandarte del proceso de cambio social. Una promotora ya tiene esa misión, como esa visión de ir aconsejando, de ir haciéndole ver a sus compañeras, ya sea en salud o en violencia, que ya tiene lugares donde puede atenderse, que tiene lugares donde le pueden ayudar a resolver tal o cual problema, ¿no? Y desde ese espacio cómo va creciendo ya a su organización, de ahí va pasando a los espacios de concertación, donde ya no solamente es una promotora, sino que son varias organizaciones que se reúnen y van enfrentando problemas comunes, tratando de resolver problemas comunes a nivel de distrito. Después ya sigue avanzando y ya se reúne con otros dirigentes a nivel nacional, donde ve la perspectiva y los problemas que también tiene en su comunidad, son similares a los que también tienen las compañeras en provincia, ¿no? Entonces la problemática del país, si bien es cierto, uno tiene más gravedad que otro, son los mismos problemas a las finales que hay que enfrentar. Estas organizaciones trabajan en un área que denominamos economía social, que lo que hacen es, mediante fondos públicos, funcionar para crear desarrollo o para crear mejores condiciones económicas en contextos especialmente deprimidos o en contextos de marginación. Este ejemplo nos permite estudiar en qué medida tienen posibilidades de éxito programas de desarrollo comunitario que se organizan fuera de la comunidad pero que se implantan en una comunidad. Es decir, aquí nos encontramos con un conjunto de personas que no pertenecen al barrio, cuyo nivel educativo y cultural es muy distinto al nivel del barrio y que manejan recursos que han obtenido muy lejos del barrio, incluso en países, por ejemplo, del primer mundo, como en este caso España. ¿Qué hacen estas personas? No pretenden transformar de manera directa el barrio, sino que lo que pretenden es formar a las personas que viven allí, dotarles de recursos organizativos, comunicativos, afectivos, estructurales, para que sean ellas las que decidan si hay algo que transformar en sus comunidades. Por lo tanto, muy importante desde el punto de vista de las ciencias sociales y que además nos permite entender muy bien estos proyectos, estas experiencias, es que trabajan con mujeres, es decir, seleccionan específicamente a mujeres. Este es un tema que tiene mucho interés ahora, sobre todo porque nos encontramos con que hay muchas experiencias en el tercer mundo que están realizando estos proyectos con mujeres. Las mujeres son elementos más dúctiles, es decir, más permeables, más receptivas que los hombres, y evidentemente esto se debe a la socialización que han recibido. No solamente son más dúctiles, sino que además, por esta socialización que han recibido, son más tendentes a traspasar de sí mismas hacia el exterior. Es decir, la transformación interior revierte inmediatamente en transformación y en cambio en el exterior porque las mujeres están educadas para ello.
En un momento histórico en que la población peruana sufre las consecuencias de las medidas económicas impuestas por Alberto Fujimori, los pobladores de los cerros, los llamados pueblos jóvenes, son víctimas de la capitalización de su extrema pobreza. Iniciativas como los comedores populares y los comités del vaso de leche, que surgen para paliar el hambre de los sectores populares más castigados, devienen en una instrumentalización de carácter político. En ese delicado contexto social, surge por parte del Taller de Capacitación Popular Micaela Bastidas la iniciativa de formación de mujeres en distintas áreas sociales con el objetivo de crear, a nivel distrital de Comas, una red de promotoras de salud y defensoras de derechos sociales. Minca es una palabra que viene del quechua, el idioma original de los pueblos andinos. Significa el trabajo colectivo de todo el pueblo en una obra comunal. Y con ese espíritu tratamos de trabajar por estrechar las relaciones entre España y los pueblos de los países andinos principalmente. Y con este espíritu también, pues nos hemos identificado con algunas contrapartes en Perú, la principal de las cuales es el Taller Micaela Bastidas. Es una asociación principalmente de mujeres que trabaja 20 años en los barrios más pobres de Lima, en aquellos barrios que son el cinturón de miseria que rodea la gran urbe metropolitana de Lima. Y Micaela Bastidas cuenta con una riquísima experiencia de decenas de proyectos y programas que van desde la alfabetización y la atención primaria de salud hasta la asesoría a esfuerzos productivos como microempresas y la formación de promotoras legales y de derechos de la mujer. Estas mujeres han encontrado en la solución a los problemas ajenos el coraje para afrontar las crudezas de la propia vida y para reconocerse como mujeres con derechos y con capacidad para cambiar, en su humilde medida, aquellas situaciones que, por accidente o injusticia, generan sufrimiento a su alrededor. Nos planteamos como temas en la capacitación temas como autoestima, lo que es comunicación, manejo de conflictos, los derechos de la mujer, temas relacionados con lo que es el desarrollo humano, también temas como la participación ciudadana, entre otros. Y la metodología que nosotros comenzamos a trabajar apuntaba a generar procesos educativos que partieran de recuperar experiencias de las personas, o sea, sus conocimientos que ellas traen, no que sea simplemente el hecho de que ellas puedan simplemente recibir lo que nosotros decimos, sino cómo a base de lo que ellas traen nosotros podemos llegar a una reflexión. Y es así como nosotros diseñamos este programa de capacitación con una metodología participativa, reflexiva, en el que el aprendizaje se da de manera cooperativa. La gente va construyendo sus propios aprendizajes de tal manera que pueda y que este aprendizaje pase por un cambio personal. Es en estas experiencias aisladas, marginales, y en el seno de estas mujeres que las llevan a cabo, con voz firme y mirada lúcida, donde reside la esperanza. Es en ellas, y en quien quiera alzar la voz en cualquier parte del mundo que defienda un discurso semejante, donde germina la semilla del futuro cambio social.